¿Qué vas a hacer? ¿Me arrancarás la cabeza? ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Dios! Los payasos asesinos del espacio exterior son unas criaturas de origen extraterrestre, de los cuales no sabemos nada, salvo que son criaturas violentas y literalmente sedientas de sangre. Para los acontecimientos de la película, los payasos descienden con su nave en un pueblo de Estados Unidos, y comienzan a pasearse por el pueblo capturando a sus habitantes en capullos de algodón de azúcar, para posteriormente ser consumidos. Cuando los protagonistas Mike y Debbie ven caer la nave de los payasos en el bosque, estos deciden entrar a la nave a investigar, descubriendo así lo que contienen los capullos, y descubriendo que los payasos no son humanos. Luego de que consiguen escapar de la nave, acuden a la policía, quienes obviamente no les creyeron ni una palabra. Sin embargo, el joven policía Dave Hanson finalmente le cree a Mike luego de que ve a uno de los payasos crear una sombra que devora a un montón de transeúntes. Eventualmente, durante su racha de caos y destrucción, los payasos conseguirían capturar a Debbie y llevarla a su nave, por lo que Mike y Dave irían en su ayuda. Cuando los protagonistas consiguen liberar a la chica de su prisión, estos se ven rodeados por todos los payasos que se encontraban en la nave, quienes habrían conseguido acabar con ellos, de no ser porque dos amigos heladeros de los protagonistas consiguieron distraer a los payasos con el camión, el cual al tener una cabeza gigante de payaso, los demás payasos lo confunden momentáneamente con su líder, dándoles tiempo a los protagonistas para escapar. Con lo que no contaban, era que si había un payaso gigante en la nave, conocido como Clownzilla, el cual procedió a atacar y destruir el camión de helados, y acto seguido intentó matar a los protagonistas. Hanson se quedó para darles tiempo a sus amigos de escapar, mientras que él intentaba distraer al payaso gigante. Cuando el payaso se disponía a matar a Hanson, este con la punta de su placa policial consigue reventar la nariz de Clownzilla, provocando que este muera a los pocos segundos, y poco tiempo después esto de alguna manera provoca que la nave de los payasos explote en pedazos, acabando así con esta raza de alienígenas, quienes terminaron explotando junto con su nave. La fuerza de estos payasos es muy resaltable, pues empezando con algo simple, estas criaturas, incluso siendo recién nacidos, ya son lo bastante fuertes como para arrastrar y despedazar seres humanos adultos muy fácilmente. Tengan en cuenta que el peso promedio del ciudadano estadounidense ya ronda entre los 70 y 90 kilogramos, pero incluso las crías recién nacidas de los payasos ya son lo bastante fuertes para arrastrar y devorar vivas a personas adultas sin mayor esfuerzo, así que ya se pueden imaginar de lo que son capaces siendo adultos. Estos payasos ya demostraron poder cargar los capullos de algodón de azúcar fácilmente, así como los pueden arrojar como simples balones de fútbol, y como ya dije, el peso promedio de un estadounidense adulto ya ronda los 70 a 90 kilogramos, y los payasos ya pueden cargar y arrojar ese peso como si fueran almohadas, por lo que ya serían capaces de levantar como mínimo unas 3 veces ese peso, pudiendo cargar hasta 270 kilogramos, además de otras hazañas menores, como poder destruir un escenario de títeres, poder sujetarse por unos segundos de un auto en movimiento, o incluso cargar el peso del payaso Shorty que se escondía en unas cajas de pizza.
Y hablando de Shorty, quien por cierto es el payaso más pequeño, y seguramente más débil de todos, ya es lo bastante fuerte como para decapitar a un hombre adulto de un solo puñetazo, y cabe recalcar que esta hazaña ya requiere de hasta 1500 newtons, o 350 libras de fuerza, pero Shorty consiguió hacer esto sin siquiera hacer el más mínimo esfuerzo, por lo que esta cifra se podría triplicar, dejando a Shorty con una fuerza de hasta 1050 libras, y los payasos más grandes y fuertes que Shorty deberían poder ejercer al menos el doble de fuerza, pudiendo alcanzar hasta 2100 libras de fuerza, que ya equivale a 952 kilogramos, cifra que perfectamente podríamos redondear a una tonelada de fuerza, siendo este el nivel final de fuerza que pueden ejercer los payasos más grandes que Shorty. No obstante, siguen habiendo algunas hazañas interesantes, ejecutadas por los payasos Jumbo y Slim. Jumbo pudo sujetar al jefe Mooney con un espantasuegras, y luego al tirar de este golpeó al jefe con tanta fuerza que logró asesinarlo, muy seguramente porque le rompió el cuello, y posteriormente pudo asesinar y despedazar a otros dos presos, para pegarlos a una pared y el techo. Fue capaz de usar el cadáver del policía como un muñeco de ventrílocuo, así como fue capaz de empujar unos escritorios sin mayor problema. La hazaña del muñeco es especialmente interesante, pues Jumbo no solo tuvo que hacerle un agujero en la espalda al cuerpo, sino que habría tenido que romper y atravesar la columna del policía para poder manipularlo mejor. La columna vertebral ya es lo bastante fuerte para resistir hasta un máximo de 800 kilos, y viendo lo que payasos inferiores a él han podido hacer, no me sorprendería que Jumbo pudiera ejercer esta o incluso más fuerza. Finalmente, el payaso Slim, que por cierto es mi favorito, ya es capaz de cargar personas adultas muy fácilmente, tal y como se vio cuando levantó a Debbie como si fuera un maniquí, además de que es capaz de generar sombras lo bastante grandes y fuertes para devorar a varias personas a la vez, y esto lo cuento porque Slim creó esa sombra con sus propias manos, aunque su mejor hazaña fue poder embestir un auto a toda velocidad, y con cada embestida el payaso era capaz de hacerlo temblar y desviarlo levemente, e incluso si al final Slim no consiguió volcar el carro, sigue siendo una demostración muy resaltable, pues el peso promedio de los automóviles ya es de entre 1 a 2 toneladas, y Slim ya debería poder ejercer esta misma potencia, debido a que sería la fuerza mínima que necesitaría para mover el carro, por lo que al final, Slim sería capaz de ejercer de entre 1 a 2 toneladas de fuerza tranquilamente, y los demás payasos también serían capaces de esto mismo, siendo Shorty la única posible excepción. Los payasos no cuentan con muchas hazañas de resistencia, sin embargo, estos ya han demostrado poder soportar ser golpeados por un auto en movimiento, y esto ni siquiera consigue aturdirlos. El payaso Rudy soportó que Shorty le rociara los ojos con espuma de afeitar para después caerse y tumbar una repisa, así como las crías pueden soportar que les rocíen los ojos con lo que parecía ser aromatizante. Jumbo pudo soportar desprenderse sus propias manos como si nada, soportó que el jefe Mooney lo golpeara en la nuca con su linterna, lo cual no hizo más que encabronarlo, y posteriormente se vio que este pudo recibir unos disparos a quemarropa sin despeinarse, y pudo seguir con vida unos instantes luego de que le reventaran la nariz, aunque ese detalle lo trataré después. Para acabar, Slim ya demostró poder golpear un auto en movimiento sin inmutarse, y cabe destacar que estos golpes eran lo bastante fuertes para mover y hacer temblar en carro, pero de todas maneras Slim ni siquiera mostró el más mínimo signo de cansancio luego de esto. Fuera de eso los payasos no han demostrado mayor cosa, sin embargo, los payasos obviamente deberían poseer una resistencia equiparable a su fuerza, pues de lo contrario, no solo se morirían con sus propios golpes, sino que sus cuerpos no serían capaces de aguantar la tensión ejercida al momento de realizar sus mejores hazañas de fuerza. Con esto dicho, los payasos ya deberían ser capaces de alcanzar un nivel de sobrehumano alto tanto en fuerza como en resistencia, e incluso los payasos más grandes podrían alcanzar el muro bajito, al ser capaces de tratar a los cuerpos humanos como si estuvieran hechos de simple papel, pudiendo ejercer un máximo de 2 toneladas de fuerza, esto gracias a que ya serían superiores a sus crías y a Shorty, así como los payasos más grandes deberían ser comparables a Jumbo y Slim. Las velocidades de estos payasos son un punto interesante, pues en combate, estos por lo general suelen usar sus armas para atrapar a sus víctimas sin que reaccionen, sin embargo, tampoco están limitados por estas.
Por ejemplo, las solas crías ya son capaces de atrapar y devorar vivas a sus presas sin que puedan reaccionar, y ya siendo adultos, estos son capaces de golpear y matar a sus víctimas sin que puedan reaccionar, tal y como se vio con Shorty, o con Jumbo, quien pudo atrapar al jefe Mooney y matarlo sin que pudiera reaccionar, del mismo modo que pudo asesinar y pegar a otros dos presos. Aunque no vimos lo que pasó, Slim ya fue capaz de atrapar a muchos transeúntes con sus sombras sin que pudieran reaccionar, e incluso pudieron acabar con un guardia del parque sin que pudiera reaccionar, pudiendo lanzarle un montón de sus tartas corrosivas sin que el hombre se pudiera defender. En reacción no han demostrado mucho, no obstante, esto no significa que tengan malos reflejos, pues el payaso vivo ya fue capaz de interceptar un carro en movimiento sin mayor esfuerzo, del mismo modo que otro payaso pudo atacar a un hombre con su arma antes de que consiguiera escapar de ellos, aunque la mejor demostración se la lleva Slim, pues este fue capaz de esquivar una embestida de una patrulla a toda velocidad como si nada. Sabiendo que la velocidad promedio de las patrullas es de 25 km por hora, o unos 6.9 metros por segundo, esto ya equivaldría a un Mach de 0.02, sin embargo, Slim literalmente esquivó el atropello como si no fuera la gran cosa, por lo que esta cifra se podría duplicar perfectamente, dando el resultado de que Slim ya sería capaz de alcanzar un Mach 0.04 en lo que respecta a reacción, y los demás payasos igual deberían poder hacer esto mismo, al ser la mayoría comparables a Slim. Dicho esto, los payasos ya se pueden catalogar como criaturas de nivel atlético en combate, al ser capaz de atacar y matar sin mayor problema a personas normales e incluso algunas entrenadas, mientras que en reacción ya se podrían considerar como seres de nivel sobrehumano a un nivel bajo al ser comparables a Slim, quien esquivó una patrulla en movimiento sin mayor esfuerzo. En desplazamiento, estos ya han demostrado que pueden correr para perseguir a sus víctimas, pudiendo correr a una velocidad que me atrevería a decir es de nivel atlético, además de que entre todos consiguieron recorrer todo el pueblo de la película mientras iban recolectando a diferentes víctimas, además que se vio que Slim ya es capaz de aparentemente levitar mientras simula que conduce un auto, pudiendo desplazarse tan rápido como un verdadero auto en movimiento, así como es capaz de alcanzar enormes alturas de un solo salto, por lo que en desplazamiento los payasos ya podrían desplazarse a una velocidad sobrehumana, al ser todos equiparables a Slim. La inteligencia de estos seres no se debe subestimar, pues a pesar de su apariencia tonta y amigable, en realidad se tratan de seres bastante inteligentes, pues estos ya son poseedores de tecnología que les permite viajar entre planetas, ya que obviamente fueron ellos quienes diseñaron su nave, además de haber diseñado sus armas, las cuales ya son lo bastante avanzadas como para convertir el plasma en algo sólido, ya que los rayos de sus armas pueden convertirse en capullos de algodón de azúcar o en globos con los que encierran a sus víctimas, además de que son capaces de aprovechar su apariencia amigable para pasar desapercibidos y ganarse la confianza de los humanos, poseen su propio lenguaje, en el cual suelen hablar entre ellos, del mismo modo que pueden hablar otros idiomas como el inglés, y son muy buenos emboscando y capturando a sus víctimas y trabajando en equipo, pues se vio que ya pueden trabajar perfectamente coordinados para capturar a víctimas en concreto, por lo que ese maquillaje colorido esconde uno de los intelectos más altos vistos en el género del terror. Estos payasos cuentan con unas habilidades muy interesantes, empezando con sus evidentes capacidades sobrehumanas, puesto que incluso los payasos más pequeños ya son capaces de ejecutar hazañas de fuerza fuera del límite humano, así como ya poseen cierta invulnerabilidad al dolor físico, pues Jumbo ni siquiera cambió la expresión de su rostro luego de recibir disparos a quemarropa, y los demás payasos serían capaces de esto mismo. Poseen clarividencia, pues estos ya son capaces de conocer el nombre y ubicaciones de sus presas potenciales, pues Jumbo ya conocía el nombre de Dave sin nunca haberlo conocido antes, del mismo modo que Slim conocía el nombre de Debbie junto con la dirección de su casa. Del mismo modo poseen la capacidad de imitar las voces de sus víctimas, pues Jumbo ya fue capaz de proyectar la voz del jefe Mooney cuando lo usó como títere, así como Slim pudo imitar perfecto la voz de Mike para engañar a Debbie. Una de sus habilidades más geniales es su control sobre las sombras, pues Slim demostró poder crear sombras gigantescas incluso en lugares oscuros, e incluso es capaz de generar sombras que no son planas, las cuales ya son capaces de devorar sin mayor problema a varias personas a la vez.
Aparentemente se pueden reproducir de manera asexual, pues estos ya son capaces de engendrar una especie de larvas o capullos en forma de palomitas, los cuales pueden eclosionar en cuestión de unas pocas horas, dando origen a una versión pequeña y grotesca de los payasos. Tienen la capacidad de crear vida hasta cierto punto, pues se vio que ya podían darle vida a sus animales de globo, tal y como se vio cuando Spike le dio vida a un globo con forma de perro. Poseen control corporal, pues Jumbo demostró poder desprender sus manos de su cuerpo sin ningún problema, así como pudo girar 180 grados su cabeza. Del mismo modo poseen regeneración, ya que Jumbo pudo regenerar sus manos en literalmente un segundo, y no descarto que sean capaces de regenerar toda clase de heridas que no afecten a su nariz. Aparentemente poseen teletransportación, pues Slim ya pudo aparecer instantáneamente en una parada de autobús, del mismo modo que Vivo y Rudy en un momento estaban junto a otros payasos listos para atrapar a Debbie, y segundos después aparecieron junto a Slim en el cuarto de la chica. Poseen una especie de levitación, pues Slim ya fue capaz de simular que conducía un auto, pudiendo estar suspendido en el aire por varios segundos. Poseen adherencia, y esto les permite el poder desplazarse por las paredes y los techos de los edificios, y esto lo vemos en el hecho que Jumbo fue capaz de adherirse y movilizarse por las paredes de la jefatura de policía. Finalmente, los payasos parecen poseer cierto control sobre la materia, pues estos ya son capaces de materializar diferentes objetos de la nada, tal y como Spike cuando hizo aparecer unos globos con los que armó a su perro, o Shorty cuando hizo aparecer sus guantes de boxeo. Los payasos sin embargo cuentan con una debilidad importante, la cual es que si se llega a destruir su nariz, estos proceden a dar vueltas y posteriormente explotan, muriendo en el proceso. Pero a pesar de eso, estas criaturas siguen siendo unas de las más originales e interesantes del género del terror, pues no solo consiguen que un concepto aparentemente absurdo funcione a la perfección en su universo, sino que estos fueron los primeros payasos sobrenaturales vistos en el cine, dado a que su película incluso salió antes que la primera versión de Pennywise de Tim Curry. Pero aún no terminamos, pues hay un último payaso del que vale la pena hablar. El líder de los demás payasos, y el más poderoso de todos. Así es, hablo de Clownzilla. No obstante, ya relaté brevemente su historia junto con la de los demás payasos, así que vamos directo con sus capacidades. Respecto a la fuerza de este gigante, hay que tomar en cuenta que hablamos de literalmente el payaso más poderoso de la película, esto debido a que se vio claramente que todos los demás payasos le tenían un miedo terrible, por lo que este claramente debería poder replicar todas las demás hazañas de los payasos con mucha más facilidad, destacando las hazañas de los payasos Jumbo y Slim. No obstante, Clownzilla por su parte, ya fue capaz de romper las cuerdas que lo sostenían, y recalco que estas ya eran lo bastante fuertes para sostener su peso, del mismo modo que es capaz de cargar y someter personas adultas como si fueran muñecos de vinil. Sin embargo, la mejor hazaña de este gigante, es que ya fue capaz de destruir el adorno de un camión de helados, así como fue capaz de hacer temblar ese mismo camión con sus golpes, y posteriormente fue capaz de cargar y arrojar el camión con tanta brutalidad, que no solo lo hizo parecer una caja de galletas, sino que este terminó explotando con el impacto. Cabe recalcar que los camiones de helado ya pueden pesar hasta un máximo de 8 toneladas, pero viendo la facilidad con la que Clownzilla destruyó el camión, este ya debería poder lidiar fácilmente con el doble, o hasta me atrevería a decir el triple de peso en el mejor de los casos, es decir, que Clownzilla ya podría cargar y destruir estructuras que van de entre 16 a 24 toneladas. No obstante, hay un dato extra, y es el hecho del propio tamaño de Clownzilla, el cual ya se ve que rondaría entre unos 4 a 5 metros de altura, dado a que ya era hasta el doble de alto que el camión de helados. Esto se ve más claramente en los detrás de cámara de la película, en donde se ve mejor que en efecto, el payaso es el doble de grande que el camión. Es decir, que gracias a su solo tamaño Clownzilla ya sería capaz de bajarse estructuras con una altura de casi 2 pisos, esto a pura base de fuerza bruta. Pese a la carencia de hazañas, su resistencia no está mal, pues ya vimos como payasos mucho más débiles y pequeños que él ya podían soportar ser golpeados por un auto en movimiento, cosa que Clownzilla ya podría replicar muy fácilmente, del mismo modo que podían soportar disparos a quemarropa, lo cual por cierto, Clownzilla también demostró, pues este ya podía tragarse los disparos de Dave sin siquiera despeinarse, y de hecho incluso parece que ni siquiera los sintió.
Sé que fuera de eso no ha demostrado nada, pero de todas formas vale la pena recalcar que debería poseer una resistencia a la par de su fuerza, más aún viendo su masivo tamaño, que como dije, ya rondaría entre los 4 y 5 metros de altura, además de que, al igual que su tripulación, el cuerpo de Clownzilla no podría aguantar la tensión provocada al efectuar sus mejores demostraciones de fuerza, y no tendría ningún sentido que alguien de su tamaño no pudiera aguantar sus propios golpes. Sus velocidades son su apartado más curioso, pues en combate, este solo demostró poder destruir el camión de helados sin que los hombres que iban adentro pudieran defenderse, y atrapó a Dave sin que este pudiera reaccionar. Del mismo modo, este en reacción solo atrapó a Dave antes de que este recargara su arma, pero fuera de esto no ha demostrado nada. No obstante, me arriesgaré a decir que ya debería ser perfectamente equiparable a los demás payasos, o incluso un poco superior, dado a que los demás payasos le tenían un fuerte miedo y reverencia a Clownzilla. Es decir, que al igual que los demás payasos, Clownzilla ya sería capaz de atacar y asesinar a sus víctimas a una velocidad atlética, al ser comparable e incluso superior a payasos como Jumbo y a Shorty, quienes ya han demostrado poder hacer esto, del mismo modo que ya podría esquivar ataques a velocidad sobrehumana, dado a que debería ser superior a Slim. En desplazamiento, este solo ha demostrado poder caminar aparentemente lento, sin embargo, de todas formas debería poder correr a una velocidad sobrehumana, en parte gracias a su tamaño, y en parte debido a que ya sería comparable a Slim, quien ya era capaz de igualar la velocidad de un auto en movimiento, por lo que Clownzilla debería poder replicar esta hazaña, dejando a Clownzilla como un ser sobrehumano en desplazamiento. No obstante, aquí abro un pequeño paréntesis, pues antes de que llegue gente diciendo que comí tierra y lo que digo no tiene sentido, señalando el hecho de que Clownzilla se vio muy rígido y torpe en todo momento, hay que tener en cuenta que esto podría simplemente deberse a su personalidad. A lo que me refiero, es que al igual que todos los demás, lo más probable es que Clownzilla solo demuestre todo su potencial cuando sea necesario. Por poner un ejemplo, Shorty solo se defendió de los motociclistas hasta que estos lo hicieron enojar al destruir su triciclo. Jumbo en ningún momento opuso resistencia ante el jefe Moon y cuando este lo arrestó, pues el payaso sabía que lo iba a matar fácilmente de cualquier manera, y Slim junto a Rudy y Vivo le dieron a Debbie el suficiente tiempo para escapar, muy seguramente porque sabían que ella no iba a poder escapar de sus armas. Dicho esto, podríamos asumir lo mismo con Clownzilla, pues evidentemente una criatura de su tamaño no habría visto necesario atacar violentamente a sus víctimas, mucho menos cuando se trataban de simples humanos más pequeños que él. Así que sí, les guste o no a algunos, Clownzilla es un ser con velocidad sobrehumana. En inteligencia, este al igual que todos los demás payasos de su nave, debería entender perfectamente la tecnología de sus diferentes armas, las cuales ya son mucho más avanzadas que cualquier arma que podamos ver en la Tierra, además de que es el líder y capitán de los demás payasos, siendo muy posiblemente él quien comandó a los demás a capturar a las personas del pueblo, así como ya debería conocer el funcionamiento de la nave, la cual ya es lo bastante avanzada como para viajar entre planetas distantes, además que al igual que todos ya debería ser muy bueno controlando sus diferentes habilidades, y pudiendo usarlas para capturar a sus víctimas, del mismo modo que debería saber hablar tanto en su idioma natal como en inglés y posiblemente muchos otros idiomas, por lo que este grandulón también posee uno de los intelectos más altos del género del terror. Clownzilla ya debería poseer un buen repertorio de habilidades, en gran medida gracias a que es el payaso más poderoso de toda la película, por lo que no sería nada descabellado pensar que debería poseer las demás habilidades de los payasos. Es decir, que Clownzilla ya podría imitar voces de sus víctimas perfectamente, poder manipular las sombras a su gusto, pudiendo incluso darle vida a sombras que no son planas, poder crear vida hasta cierto punto, pues Spike le dio vida a un globo con forma de perro, poder regenerar sus manos, y posiblemente cualquier herida que no afecte su nariz, teletransportarse en donde quiera, como lo demostraron algunos payasos, levitar a velocidad sobrehumana, pudiendo desplazarse tan rápido como autos en movimiento, adherirse a las paredes, dado a que Jumbo demostró esto fuera de cámara, materializar algunos objetos y armas, del mismo modo que lo hizo Spike, así como su reproducción asexual, clarividencia para conocer el paradero y nombre de sus víctimas, unas evidentes capacidades sobrehumanas, y una buena invulnerabilidad al dolor físico, estas últimas viéndose respaldadas por su enorme tamaño. Al igual que los demás payasos, Clownzilla cuenta con una debilidad importante, la cual es que destruyan su nariz, pues al igual que los demás payasos, esto puede culminar no solo en su muerte, sino que de plano puede ocasionar la autodestrucción de toda la nave.
Pero aún con eso, Clownzilla sigue siendo un villano y jefe final muy memorables, pues no solo tiene uno de los diseños más geniales de toda la película, sino que sigue contando con un tamaño y fuerza natural, que sumado con sus habilidades especiales, dan como resultado a una amenaza completa, que muy de no haber sido por su personalidad bufonesca, lo más seguro es que junto a sus payasos, habrían conseguido devorar a todo el pueblo. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y no olviden que siempre pueden dejarme sus sugerencias y opiniones en los comentarios de abajo. No siendo más, les deseo una feliz noche de brujas a todos ustedes, y ojalá tengan una noche triunfal llena de sustos y caramelos. Cuídense mucho, y hasta la próxima.